sin rodeos, análisis, entrevistas y opinión. Con Haroldo Sánchez, una producción de Factor 4. Antigua Guatemala, ¿quién no conoce esta ciudad colonial? De hecho, la UNESCO la declaró Patrimonio de la Humanidad, un lugar bellísimo, de una naturaleza divina, agua, bosques, tranquilidad. Y se ha convertido en el lugar ideal para el fin de semana, la gente que vive en la capital, llegar a este lugar. Otros muchos, que son ya bastantes, han adquirido propiedades acá y se vienen a vivir, repito, fines de semana tranquilos, huyendo del tráfico, de todo lo que la ciudad capital pues, se ha convertido en los últimos años. Pero esta paz que es aparente, allí subyace un evento que está causando muchísimo malestar en la sociedad civil, en los vecinos de las distintas comunidades que ven cómo una administración municipal toma decisiones sin preguntarles si están o no de acuerdo. Algo que no solo ocurre acá, está ocurriendo en otros lugares del país. Pero para que usted conozca qué es lo que está ocurriendo, hemos venido hasta acá, hemos entrevistado a diversas personalidades, a integrantes de la sociedad civil, a miembros de las comunidades también, para que conozcamos qué es lo que está ocurriendo cuando una administración municipal toma decisiones, repito, pasando encima del sentir, no solo de la población, sino sobre todo de la misma naturaleza. Gracias por acompañarnos y a continuación van a ver ustedes de qué les estoy hablando. El tema es realmente complejo porque la ley protectora de 1969, cuando se edita como resultado de la Carta de Venecia de 1964, hace suyos los principios generales de ese primer instrumento técnico legal internacional sobre la protección del patrimonio cultural del mundo. Y los visionarios que participaron en esa actividad tuvieron claro que lo que había que conservar de la entonces ya llamada Antigua Guatemala era lo que quedaba de Santiago de Guatemala, que son dos entidades artísticas, urbanas y arquitectónicas totalmente distintas, pues, porque Santiago de Guatemala abarcó un territorio inmenso, mientras que la Antigua Guatemala es un municipio pequeño, de tal manera que quedaron incluidos 4 municipios dentro de la ley protectora, para recuperar aquellos vestigios de lo que fue la sede de la Capitanía General del Reino de Guatemala. De tal manera pues que el asunto tenía una connotación verdaderamente urbana, más que arquitectónica y artística. De ahí que la primera acción que se tuvo fue retomar el plan regulador que se había hecho en el Infom, que hace un primer esfuerzo de hacer un plan regulador de la ciudad. Una vez emitida la ley en el 69, hasta el 72 el Consejo empieza a funcionar cuando el Estado le proporciona fondos necesarios para su funcionamiento e inversión. Y el primer acto importante que hace en términos de planificación es retomar aquel plan regulador y adecuarlo y actualizarlo a las condiciones del 74. El plan regulador es la figura que en aquellos años 60, 70 era la fórmula más contundente para proteger el término de crecimiento y desarrollo territorial. Desafortunadamente, nuestra propia formación profesional en términos de arquitectura, el asunto de la planificación del territorio se ve con muy poco interés y con muy poca profundidad. Y por supuesto, a nivel práctico de ejecución de los alcaldes aquí en la Antigua, la ciudad de Guatemala, y en el resto de los 320 y pico municipios del país, nadie le presta atención. Y no tanto por ignorancia, en cuanto a que lo ven como una camisa de fuerza, porque el plan de ordenamiento territorial te da reglas y qué se puede hacer, qué no se puede hacer, en dónde se puede hacer tal cosa, en dónde no se puede hacer otra, pero que a los alcaldes eso les incomoda y les molesta,
porque entonces no pueden, primero, satisfacer sus deseos y ambiciones personales o compromisos de campaña, pero luego, y más grave aún, atender los requerimientos y exigencias de la gente que les financia la campaña para llegar a ser alcaldes, que es el caso particular de la antigua Guatemala, en donde vemos que un grupo de inversionistas, corredores de bienes raíces y 5 finqueros grandes tienen cerca de 20 años de estar tratando de encontrar una fórmula de que la planificación del territorio sea acorde a sus intereses, lo cual es un absurdo. La planificación del territorio ya no es cliente arquitecto, es dueño de la tierra, intereses inmobiliarios, transporte, manejo de basura, abastecimiento de agua, qué hacer con los drenajes, los accidentes geográficos, bosques, fuentes de agua, en fin, es un universo bastante más grande en donde tienen que estar involucrados todos los actores posibles. Y obviamente su formulación es resultado de mínimo de un par de años de trabajo con todo el mundo. Y luego se supone que una vez terminado ese trabajo, el Consejo Municipal lo aprueba porque es resultado de un trabajo profesional y democrático, y luego empezarlo a poner en práctica. Y por supuesto, como el territorio y las ciudades son vivas, los cambios y las transformaciones se van dando día a día, de tal manera que como mínimo cada 5 años hay que hacer una revisión y una actualización de esos planes, cosa que jamás se ha hecho, por supuesto. Y pasada la guerra de los 36 años, pues ya hubo un auge en cuanto a su apreciación, tanto cultural como potencial de beneficio económico. Y así fue como empieza a ser invadida por comercio. Comercio ordinario, restaurantes, bares, pequeñas cosas. No tuvo ningún impacto mayor en términos urbanos. No hubo mayores urbanizaciones, no hubo centros comerciales, pero sí hubo un proyecto de hacer un centro comercial en el área de conservación, entre San Jerónimo y La Recolección, dentro del propio casco fundacional de la ciudad. Y cuando nos enteramos de eso, pues empezamos a hacer averiguaciones, recogimos panfletos de venta de locales que estaban promoviendo y protestamos. Y fue así como, a través de ese escándalo, en cuanto a presión, porque no se hiciera un centro comercial dentro del área de protección, porque el plan regulador lo prohibía, no porque no nos gustara, sino que porque lo prohibía, los inversionistas fueron muy cautos e inteligentes y abortaron por sí mismos el proyecto. Y ahí terminó esa crisis. Pero entonces aprovechamos, como Salvemos de Antigua y Diego de Porres, a plantearle al alcalde que el Código Municipal exige a todas las municipalidades del país tener un plan de ordenamiento territorial, cosa que Antigua no tenía. Y si bien tenía el plan regulador en el cual nos habíamos basado para echar a perder el proyecto, ya era obsoleto, físicamente obsoleto. Y por lo tanto le sugeríamos al alcalde, que dicho sea de paso, era Víctor Hugo del Pozo en su primera gestión, que creara una oficina de planificación municipal y que para eso estábamos dispuestos a darle una mano. Y en términos de año y medio, 2 años, se formuló el esquema de plan de ordenamiento territorial, porque no llegó a ser plan, fue un esquema muy completo y que hubiera sido idóneo que se aprobara. Pero en ese mismo lapso del año y medio entró a la oficina de planificación municipal en consulta un proyecto 10 veces más grande de aquel que habíamos votado año y medio atrás, de 22 manzanas en la finca Retana. Para hacer corta una larga historia, ahí el proyecto, los inversionistas muy sabiamente lo pusieron en cero, a condición de que los panelistas trabajaran en una propuesta
acorde a la ciudad, una propuesta que nos tomó 9 meses desarrollar y fue una cosa muy positiva, que era, en lugar de hacer un centro comercial, hacer un centro de convenciones, que es lo que a la Antigua le hace falta aún hoy en día. Igual con un parqueo para 1.500 automóviles, pero lo simpático fue que al día siguiente del foro, el alcalde desarticuló la unidad de planificación del territorio y ya nos quedamos simples como profesionales dándole una mano a los inversionistas. Y por supuesto el proyecto se abortó porque después de 9 meses no lo habían visto muy claro y la inversión hubiera sido de efecto más rápido para tener ganancias inmediatas. Pero paralelamente a todo esto que te estoy contando, los inversionistas, los corredores de bienes raíces y estos 5 finqueros, desde entonces ya venían planificando cómo lograr hacer algo que les conviniera. Y lo que les convino fue, primero, impulsar un alcalde, que fue Susana Asensio, con las instrucciones de que hiciera un plan de ordenamiento territorial ad hoc. Y para eso propusieron contratar vía la institución esta guatemalteca que se llama PRONACOM, que es la que propicia las asociaciones público-privadas, para contratar una empresa internacional que hiciera un plan de ordenamiento territorial. Se eligió una empresa española, IDOM se llama, que se dedica a eso, y durante año y medio trabajaron nítidamente con todos los actores de los 4 municipios. Los finqueros, los inversionistas, los corredores de bienes raíces, todo el mundo. Pero ellos son profesionales serios e hicieron un plan de ordenamiento territorial para la ciudad, para la ciudad conservada, o sea, lo que quedaba de Santiago de Guatemala, y no el plan que ellos esperaban a su medida. Entonces lo rechazaron. De tal manera que cuando IDOM entrega el documento a la municipalidad y a la alcaldesa no le queda más que hacerse la brocha. No, lo recibe, pero lo engaveta y pasa febrero del 19, lo entregan y ella entrega en enero del 20, sin pena ni gloria. Y en 15 de enero del 20, Víctor Hugo del Pozo asume su tercer periodo como alcalde y se hace loco de la importancia de ese documento. Y le toma 8 meses generar una idea que le surtiera, y la idea es hacer un convenio con los finqueros, inversionistas y corredores de bienes raíces para hacer la revisión del plan de ordenamiento territorial. Y el resultado final, pues obviamente es lo que entregaron y que todo el mundo rechaza porque es lo que toda la vida desearon, un plan de ordenamiento territorial hecho a su medida. Si no la mayoría, el 100% de la problemática nace de una mala administración y de falta de planificación. Planificación territorial, planificación urbana, planificación de todo. La Antigua se funda hace ya más de 400 años a partir de un plan de ordenamiento territorial. En ese momento se llamaban las ordenanzas de Felipe II. Esas ordenanzas sirvieron para fundar más de 50 ciudades en América Latina, desde Oaxaca, Mérida, Cartagena, Guatemala, Lima, etc. ¿Verdad? Y seguían todas un mismo modelo a partir de una retícula o cuadrícula. Ese era un ordenamiento. Y en la Antigua se crean pueblos de indios alrededor porque no era permitido para los indígenas vivir dentro de la ciudad. Esos pueblos de indios actualmente son las aldeas, pero lo que quiero decir es que había una planificación. A partir de eso no se ha vuelto a planificar nada. No hay una sola plaza nueva, ni carreteras, ni nada. Las mismas carreteras precolombinas son las que se usan actualmente. Y la ciudad ha crecido inmensamente, sobre todo a partir de los años 90. Entonces, por eso digo que nuestro principal problema es de planificación. Y en ese sentido, como desde los diferentes espacios de la sociedad civil, llevamos más de 20 años, 25 años de estar exigiendo una planificación territorial que hoy se llama POT, Plan de Ordenamiento Territorial.
Y en ese sentido, en el 2018 se contrata a la empresa española IDOM para que desarrolle el POT de la Antigua y 4 municipios más. Los municipios que están incluidos en la ley protectora, que son Ciudad Vieja, La Antigua, Jogotenango y Pastores. Y en el 2019 le presentan a la Municipalidad de La Antigua ese POT. Y en esa administración, que era de Susana Asensio, tenían que conocer el Consejo Municipal, conocer el POT y aprobarlo. No lo hicieron porque resulta que este POT no le convenía a los propietarios de las fincas y a las desarrolladoras inmobiliarias, que es el sector que había llevado a Susana Asensio a la alcaldía. Ese mismo sector lleva a Víctor Hugo del Pozo, que toma posesión en el 2020 y ha tenido 3 años para aprobar ese POT, para conocerlo, discutirlo y aprobarlo. Y según la guía de CEGEPLAN, una vez aprobado, se puede pasar por un periodo de modificaciones para implementarlo. O sea, no lo han hecho. Víctor Hugo del Pozo ha tenido 3 periodos prácticamente como alcalde y su principal objetivo tenía que haber sido la planificación territorial y no lo hizo. Encima tuvo ahorita 2 años y medio de pandemia, que era el momento ideal para planificar, y no lo hizo, ¿verdad? Ese es uno de sus grandes pecados, es no haberle entrado a esa planificación, y tenía un POT hecho por esta empresa española, regalado, eso lo pagó el gobierno central con un crédito gestionado por Pronacom, o sea que tenía todo servido, él heredó, él entró con un POT para estrenar y no lo hizo. Y lejos de eso, en el 2021 hace un convenio con una asociación nueva que se llama Adepanchoy. Y si uno mira el directorio, esta asociación está formada por los dueños de la tierra y por los desarrolladores inmobiliarios. O sea, los propietarios de las grandes fincas alrededor de la Antigua forman Adepanchoy con el interés de poder lotificar sin que nadie que se los prohíba. El POT de IDOM pone limitaciones y tiempos para ir urbanizando. Ellos quieren tener el permiso para urbanizar todo en cualquier momento, hasta el último centímetro de la Antigua. O sea, y entonces la municipalidad hace un convenio con esta asociación recién estrenada para que sean ellos los encargados de hacerle modificaciones al POT de IDOM y presentarlo como el POT. O sea, estamos poniendo a los perros a cuidar las salchichas, ¿verdad? El sector al que hay que ponerle reglas, resulta que es el sector que hace las reglas. Eso no funciona, y si uno mira el resultado, se da cuenta. El 30 de marzo, aprobaron esas modificaciones al POT hechas por Adepanchoy, y se concentran únicamente en el cambio de uso de suelo, en el uso del suelo del terreno y en la vialidad. Lo único que les interesa es poder lotificar y tener accesos. No están pensando ni en agua, ni en cuidado del bosque, ni en drenajes, ni en manejo de desechos sólidos, sino que el municipio de La Antigua es un territorio, es un tablero para desarrollar, como si estuvieran jugando Monopoly, ¿verdad? Con nosotros. Y esto trae grandísimos problemas para la población. Y por eso hago referencia al principio de que la ciudad era segregada. La gran propuesta del POT modificado por Adepanchoy es el surgimiento de la figura de nuevas centralidades. Una nueva centralidad, hablando desde el punto de vista urbano, es una lotificación grande de 25 a 30 manzanas, autónoma, donde las personas que vivan adentro van a tener supermercados, farmacias, probablemente escuelas, iglesia, parques, pero son unidades cerradas, son unidades autónomas, cerradas e independientes, y siguen siendo privadas, de tal manera que la policía no puede entrar a esa nueva centralidad si no es con orden de juez. Son más o menos modelos como el de Cayalá. Tal vez funcionaría muy bien en Oklahoma o en Retaluleu aún, que hay grandes extensiones, pero la Antigua ya tiene esas centralidades, son las 22 aldeas. O sea, ¿por qué crear espacios nuevos y autónomos completamente cerrados? Y los vecinos de la Antigua no van a ir a vivir ahí. Ahí van a costar $500,000 las casas. Los vecinos, las nuevas generaciones de antigüeños no pueden vivir ahí. O sea, otra vez se está creando un modelo segregado. Ya no es de españoles, sino que ahorita la segregación es por razones económicas.
pero tampoco sabemos quiénes van a comprar ahí. Van a ser exfuncionarios públicos, gente asociada al narcotráfico, o sea, no sabemos quiénes van a ser todos esos nuevos vecinos, y me parece absurdo estar planificando y resolviendo problemas para vecinos que aún no existen en la Antigua y tenemos totalmente descuidados a los vecinos actuales. Porque en la Antigua tenemos poblaciones que no tienen agua. Las personas de Vuelta Grande y otras aldeas en las montañas aquí del nororiente no tienen agua domiciliar. Las mujeres bajan al fondo de un barranco a lavar su ropa porque ahí está el nacimiento y suben 2 cuadras con los canastos cargados de ropa mojada. O sea, no le estamos brindando servicios a la población actual, pero estamos planificando para nuevos vecinos. O sea, es evidente que hay algo ahí que no casa y por eso ponen a los dueños de estas tierras a que sean ellos los que modifiquen el POT y que todo siga siendo discrecional. Yo pensaría que ese es uno de los grandes problemas, la falta de planificación, porque con una buena planificación, como repito, podemos planificar los bosques, el cuidado de las montañas, entonces vamos a tener agua, no para hoy, sino que para dentro de 25, 50 años. Sabemos el problema de agua que tiene la ciudad capital actualmente y Villanueva y todos los municipios alrededor, y esa zona de estrés hídrico no va para mejorar. Dentro de 25 años también, ya en la Antigua hoy tenemos problemas, pero es por mala distribución. Hay agua en la Antigua, pero todos los pozos cada vez van más profundos, se están secando los niveles freáticos y sin embargo se están haciendo todo tipo de desarrollos turísticos y de vivienda en las montañas donde están las zonas de recarga hídrica. El problema que hubo hace unas semanas que se destapó con unos condominios en el Cerro Alush es similar. Yo creo que en todo el país hace falta planificación, habría que hacer planificación territorial a nivel del país, porque nos estamos comiendo el bosque y a la vez tenemos las ciudades y los poblados sin agua. O sea, si no relacionamos estos problemas y los corregimos integralmente, cada vez vamos a estar peor. Y entonces eso en relación al POT, a Depanchoy, y es evidente el crecimiento que ha habido siguiendo el modelo de los condominios. ¿Verdad? Es un modelo que ya vimos que no funciona en la carretera de El Salvador, en la capital, y sin embargo es el modelo que se quiere seguir aplicando aquí. En carretera para San Juan del Obispo están poniendo jateaditos, condominio tras condominio tras condominio, y a cada condominio lo separa un muro. Entonces si hay un niño en el condominio 1 que quiera ir a jugar con un niño del condominio 2, los papás lo tienen que ir a dejar en carro. Tienen que salir, entrar al flujo vehicular, al tránsito, para entrar al otro condominio y que los niños jueguen. Sin embargo, las casas tal vez estaban a 30 metros. Pero todo, o sea, es un modelo que no funciona. Tenemos que crear una trama urbana con calles, avenidas, donde haya circulación. Ese modelo de condominio cerrado, con una sola entrada, es un cáncer, eso no forma ciudad, es la anticiudad. Va contra el transporte público. Si uno vive en una calle donde salga a la puerta a la calle, pues puede tomar una camioneta o caminar una cuadra. Pero si uno vive adentro de un condominio, va a salir en carro el condominio. Y si uno ya salió en carro, pues va hasta su destino en carro. Y además, como no hay calles que conecten los condominios, tampoco puede haber transporte público. O sea, y todos sabemos que uno de los principales problemas de las ciudades en Guatemala, la capital, Quetzaltenango, Villanueva y la Antigua, es el tráfico. Y el tráfico se va a resolver en gran medida con transporte público. Pero el modelo del condominio es antitransporte público. No genera comunidad, como repito, no genera ciudad. O sea que es un modelo que tenemos que desechar. Entonces, el POT que finalmente se apruebe en la Antigua no tiene que ir encaminado a estimular este tipo de crecimiento a través de condominios, sino que tenemos que formar ciudad, tenemos que formar comunidades. Ya están las 22 aldeas, hay que fortalecerlas. Tenemos que evitar también que los vecinos de estas aldeas se vean obligados a emigrar, eso se llama gentrificación, ¿verdad? Les ofrecen pagarles relativamente caro hoy por sus terrenos, pero con ese dinero se van a tener que vivir al Rodeo o a Chimaltenango, lugares lejos de su comunidad, y eso ya pasó aquí en el casco de la Antigua. Ya no hay vecinos en el casco de la Antigua porque era muy atractivo vender o alquilar sus propiedades
Y eso está pasando con las personas de las aldeas. O sea que si no tenemos un plan de ordenamiento hecho a nuestra medida y pensado democráticamente para todos los vecinos, vamos a parar perdiéndolo todo, porque vamos a perder nuestro territorio. Entonces, en ese sentido, yo sugiero y habría que ir insistiendo que el POT que se apruebe en la antigua, que seguro ya no va a ser en la administración de Víctor Hugo del Pozo, sino que será en la siguiente, que sea a través de una consulta popular, que no lo lleve a... Hoy la ley dice que el POT, el Plan de Ordenamiento Territorial, lo tiene que aprobar el Consejo Municipal. En la antigua tenemos que lograr que no sea el Consejo Municipal, sino que sea toda la población a través de una consulta popular. Esa es la idea que estamos introduciendo y queremos que se lleve a cabo, y esas consultas tienen que ser libres e informadas. Entonces, que es otro gran problema de este actual POT, que se hizo de espaldas a la población. Ni se consultó, ni se comunicó, ni se construyó juntos. Una planificación territorial tiene que hacerse de la mano de la población. La problemática que se está viviendo en Antigua es la misma problemática que se está viviendo a nivel nacional. Todos vimos cómo vecinos de la zona 16 se opusieron a la tala de árboles en el proyecto de Cayalá. Y así, estas situaciones se están dando en Xela, pero yo quisiera concretar directamente en el caso de Antigua Guatemala, que es donde estamos, específicamente en la aldea de Santa Ana, en donde se aprobó un proyecto urbanístico y nosotros denunciamos que este proyecto había sido aprobado de manera ilegal, y es a raíz de eso que también nosotros solicitamos que previo a estar aprobando proyectos urbanísticos en esta ciudad hubiese un plan de ordenamiento territorial que fuese consensuado con las comunidades, pero además también solicitamos que hasta que no existiera ese plan de ordenamiento territorial se congelaran temporalmente la emisión de licencias para este tipo de proyectos grandes, de urbanizaciones, centros comerciales y también de residenciales. Desde el COCODE de la aldea de Santa Ana, nosotros denunciamos la aprobación ilegal de uno de los primeros proyectos urbanísticos que aprobó el Consejo Municipal por no cumplir con todos los requisitos de ley, y es a raíz de la denuncia que hacemos desde el COCODE que este proyecto fue detenido por el Consejo Nacional de la Protección. Pero luego nos dimos cuenta que es muy poco lo que podemos lograr desde sociedad civil. Hay que estar en los espacios de toma de decisiones para poder de veras incidir en lo que se decide en el municipio y que afecta directamente la calidad de vida de quienes vivimos en la Antigua Guatemala. Nosotros lo que decimos es que hay que investigar a cada uno de los postulantes para conocer qué es realmente lo que ellos defienden, cuáles son sus intereses, cuáles son sus vínculos. Eso fue lo que a nosotros nos motivó, y pues obviamente estamos completamente en desacuerdo con la aprobación de un plan de ordenamiento territorial que básicamente responde a los intereses de los desarrolladores inmobiliarios a través de esta asociación ADEPANCHOY. Y el mensaje que nosotros queremos darle a los empresarios del sector inmobiliario en Antigua Guatemala es que si ellos tienen una propiedad acá y la quieren desarrollar, pues nosotros no nos oponemos al desarrollo urbanístico. La inversión tiene que llegar, estamos en favor de la inversión, pero primero hay que establecer muy bien la infraestructura, hay que asegurar que hayan los drenajes, que haya agua potable, que hayan calles de calidad, que rescatemos el río Guacalate, y entonces se puede dar la inversión, ordenada por supuesto y en base a un plan de ordenamiento territorial que haya sido consensuado con las comunidades. Este plan de ordenamiento territorial podría ser el mejor del mundo, pero si las comunidades no lo conocemos, si no fuimos parte de la toma de decisiones, la verdad es que es un plan de ordenamiento territorial ilegítimo. Si no podemos decir ilegal, es completamente ilegítimo porque no está plasmado el deseo, la preocupación o el consenso de las comunidades para decidir cómo vamos a crecer, en dónde y cuándo. Nosotros creemos en la importancia de la participación de todos los vecinos y las vecinas para poder incidir en la toma de decisiones que afectan nuestro futuro, el futuro de nuestros hijos y nuestras hijas. Y creemos
que esa política de participación ciudadana debe ser algo que debe ser impulsado desde la municipalidad. Pero hoy por hoy lo que ha habido es una destrucción de la organización. Desde que se rompen los espacios asamblearios, desde cuando no se toma en cuenta lo que las comunidades que nos hemos pronunciado queremos, pues entonces lo que demuestra es una falta de una política democrática. Nosotros lo que proponemos es una democracia comunitaria, que realmente sea la voz de los y las vecinas la que se escuche en la gestión municipal. Nuestra participación ciudadana pues nace específicamente sobre el tema de corrupción en la antigua Guatemala. Desde 2008 nosotros vemos con preocupación que el tema corrupción viene sobresaliendo específicamente en una ciudad patrimonial, y pues hacemos un tipo de fusión como COCODES, auxiliaturas y sociedad civil legalmente establecidas en la antigua Guatemala, y pues obviamente para nosotros fue de suma importancia poder organizar el COMUDE en la antigua Guatemala, de acuerdo al tema de fiscalización, lograr el tema de transparencia de los fondos. Y desde ese momento ha sido una labor titánica para nosotros, porque al final nuestra participación siempre ha sido con voluntad, con compromiso, pero sobre todo para poder lograr los beneficios que conlleva todo el desarrollo de nuestras comunidades. Hemos participado en temas de foros y capacitaciones también, porque no es simplemente llegar y estar en contra de, ¿verdad?, sino que también tenemos que retroalimentarnos, capacitarnos, pues obviamente basado siempre al término de ley, ¿verdad? Nuestros dos fundamentos legales en los cuales hemos trabajado sobre el Código Municipal, sobre la Ley de Consejos de Desarrollo, de los cuales hemos ido logrando parte de lo que nos toca a través de hacer valer cada uno de los artículos, los cuales nos facultan para poder accionar en contra de lo que no estamos de acuerdo, ¿verdad? Pero para nosotros ha sido bien preocupante porque al final sabemos que nadie es superior a la ley, pero hoy vemos con preocupación que los alcaldes municipales violentan todos los derechos, no solo de una persona, violentan los derechos de todas las comunidades, ¿verdad? Para nosotros, pues obviamente sigue siendo una labor titánica porque desde el COMUDE, que es una participación legítima, ya constitucionalmente también, pues han querido, como estrategia, los alcaldes municipales han dividido ese tema, ¿verdad? Es más, han afectado a los compañeros desde grupos de sociedad civil, de los cuales no se plegan a los intereses de algún alcalde municipal y ya no los invitan o los expulsan del mismo COMUDE, sabiendo que es alguna participación legítima. O sea, desde ahí vemos con preocupación el tema de debilitar nuestra participación ciudadana, ¿verdad? Nuestra lucha y la organización no es de hoy. Por ejemplo, el alcalde actual dice que nuestra lucha hoy es política y que es en contra de lo que él está haciendo. Nuestra lucha viene desde el 2008, ¿verdad? Ya como dije en el tema de corrupción. Desde ahí venimos velando específicamente también por los compromisos que ellos adquieren al poder llegar a una silla edilicia, ¿verdad? Y lo vemos con claridad. Desde esa fecha hemos frenado varios proyectos habitacionales, ¿verdad? Y voy a enfocarme en el tema de donde yo vivo, que son aldeas del sur. Existen dos aldeas de las más grandes del antiguo Guatemala, que es San Pedro Las Huertas, San Juan del Obispo. Alrededor está San Gaspar y Santa Catarina, que es precisamente donde yo vivo. Que desde esa fecha nosotros venimos peleando los derechos, exigiendo que se cumplan por lo menos lo que está estipulado en un supuesto plan de ordenamiento territorial, que al final no es un plan de ordenamiento territorial, es un plan regulador que es ya bastante obsoleto y que no llena los requisitos de acuerdo a las necesidades de la integración de esos proyectos hacia el impacto que van a ocasionar a nuestras comunidades, ¿verdad? Nos afecta en gran parte porque, por ejemplo, hoy vemos con mucha preocupación el tema de la aprobación de proyectos habitacionales en nuestro sector. Son proyectos de más de 250 casas y a la par centros comerciales. Pero sabemos nosotros que al final nuestra antigua se va a desarrollar, pero no de la manera como a ellos les conviene.
¿verdad? Porque obviamente ellos lo hacen de una manera como ya pensando en una visión de desplazar a nuestra gente, ¿verdad? Subir la calidad de vida para ellos, pero no para nuestra gente. Le hemos puesto denuncias y vemos que las denuncias no proceden, ¿verdad? Obviamente es bien importante para nosotros recopilar la historia de nuestro municipio, la importancia que tiene y la importancia sobre todo del tema de conservación, ¿verdad? También hemos puesto denuncias ante el CNPA, ¿verdad? El CNPA responde de que todo proyecto habitacional debe ser consultado y que el expediente debe llegar a la entidad, pero no llega. Y si ellos van a ver, ya están haciendo desastres, ya botaron árboles, ya están en las construcciones, ¿verdad? Entonces, para nosotros es bien preocupante. Obviamente, pues vamos nosotros al día a día en lucha. Su servidor, pues obviamente tiene un amparo sobre el tema del proyecto Los Apóstoles, porque no cumple o no dejaron ni siquiera el 15% de tierra en el área, ¿verdad? Nuestras comunidades, en vez de expandirse con nuestra gente, se están achiquitando, ¿verdad? Ya la gente ya dice, bueno, ya no va a ser viable vivir acá y se están yendo a vivir a otros lugares, ¿verdad? Y esa es la preocupación más grande. Otro de los temas importantes y que nos preocupa demasiado es el tema del agua. El tema del agua, obviamente, se tenía un estudio de que el antiguo Guatemala ya tenía un estrés del 45% en su manto freático. Y al final, con todo este tipo de proyectos que están aprobando y que van a aprobar, porque según el conocimiento nosotros tiene un listado de más de 45 proyectos habitacionales en el área, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer con el recurso? Si al final tampoco no hay un plan de contingencia, un plan de poder ver el tema de reforestación en nuestras áreas. Las fincas, como ya no pueden sembrar porque venden las partes planas, se están comiendo los cerros en la ladera, sembrando café, sembrando gravilea. Entonces, no hay una congruencia de lo que ellos dicen, ¿verdad? Entonces, sí estamos viviendo, consideramos nosotros como comunidades, el momento más crítico de nuestras comunidades y del antiguo Guatemala. Cuando me pongo a pensar en el impacto económico, en un principio decíamos, bueno, los condominios van a generar empleo, pero nos dimos cuenta que los constructores no venían de la comunidad, eran personas que venían de otros departamentos a construir las casas y entendimos de que no había oportunidad, de que es falso que tengamos oportunidad de empleo en los condominios o en las construcciones y desarrolladoras inmobiliarias que están llegando a nuestra comunidad. Cuando vemos cómo el huracán Stan en el 2010 arrastra una cantidad de tierra, de lodo y destruye una parte de Ciudad Vieja, pero también San Pedro Las Huertas, en las faldas del volcán de Agua, entendimos que no era más que porque había un problema de deforestación grande y no ha habido una planificación. Hoy en día hay construcciones en donde está el límite de lo que el decreto 6069, que es la ley protectora de Antigua, nos dice que es el cinturón verde. Es decir, estamos destruyendo como sociedad ese cinturón verde que nos protege no solamente de la lluvia, sino para mantener el clima en la comunidad, ver el ecosistema violado de una manera donde ya encontramos enfermedades que pueden venir derivadas también de esa falta de calidad de oxígeno que estábamos teniendo hasta hace un tiempo cuando yo crecí. O sea, cuando la pregunta es, ¿cómo vemos a mi comunidad afectada? Pues yo veo cómo se va destruyendo. Es verdad que ahora hay teléfonos celulares, que hoy hay cable, que hay fibra óptica, que las empresas de telecomunicaciones van abriendo las ventanas al desarrollo y al mundo, pero también vemos cómo el detrimento y la diferencia de clase va teniendo una forma más distante. Cada vez los sanpedranos que nacimos en el área nos sentimos invadidos, cada vez hay más personas de fuera que personas que crecimos en el área. Todos tenemos derecho a una vivienda, tenemos derecho a un trabajo, tenemos derecho a vivir como comunidad,
pero también tenemos la obligación de ver la calidad de vida de nuestros vecinos. Pero las autorizaciones que ha hecho este último Consejo Municipal, conjuntamente con el alcalde, el señor Víctor Hugo del Pozo, pues supera la expectativa y la realidad de capacidad que tienen estas calles en San Pedro Las Huertas. Somos una comunidad que sirve de comunicación entre el municipio de Ciudad Vieja, Santa María de Jesús y la ciudad de Antigua Guatemala. Tenemos alrededor de 10,000 habitantes ya en una comunidad que ha tenido problemas de agua potable, que no tiene cobertura del 100% de drenaje, pero que aparte de eso tiene que recibir la carga vehicular en el futuro de Portal de las Huertas, que es una colonia, un condominio, un desarrollo inmobiliario que esta administración ha habilitado con más de 350 lotes que cuestan arriba de $500,000 de quetzales y que está fuera del alcance de la realidad de nuestra comunidad y que nos lo han vendido como acceso a la vivienda social, que todos vamos a poder pagar. Imposible, nadie tiene 5,000 quetzales en mi población libres para poder decir voy a enganchar y voy a endeudarme 25 años pagando esa cantidad. No tenemos la calidad económica, a pesar de que estamos en un núcleo y foco de desarrollo como Antigua Guatemala, que tiene el mayor ingreso per cápita de recursos al año en esta región. Su principio va a ser establecer, después de análisis y después de estudios, de varios criterios, de un trabajo interdisciplinario, ¿no? Va a establecer los lineamientos para programar, para administrar todo lo que es el territorio físico y el suelo, los suelos. No, eso es lo que hablan en los planes de ordenamiento territorial. Y cuando nos vamos a hablar de los suelos, ¿verdad?, tan importante, y aquí donde ha habido conflictividad por los cambios, sobre todo en este nuevo término, este nuevo concepto que usó la propuesta de Ade Panchoy, de los suelos transformables, ¿no? Y aquí la definición de los suelos sí cambia mucho entre uno y el otro, y es importantísimo porque primero tenemos como, digamos, parte fundamental de este proceso, entender cuál es la relación de nosotros los seres humanos con el suelo, con la tierra, ¿verdad? Nosotros dependemos absolutamente de la tierra, ¿no? Y bueno, y aquí digamos como que desde la academia o desde las nuevas políticas internacionales y los acuerdos para el cambio climático que ha suscrito el Estado de Guatemala y que hay objetivos de desarrollo sostenible concretos de cómo se implementan, ¿no? Está ese acuerdo y que tienen que acatar todas las autoridades en la administración pública, en la administración de un territorio, en la gestión de esos suelos y el desarrollo humano en ese territorio determinado, ¿no? En esos términos están los servicios ecosistémicos o de la biodiversidad. No es solamente una cuestión de paisajismo, que también es uno de estos servicios que nos prevé la naturaleza, para el ocio, no tanta gente que viene de la ciudad y de tantos lugares para vivir ese verde, para disfrutar la calma, para estar en contacto con la naturaleza, sino que bueno, nos da la vida, nos da el agua, nos da los alimentos, nos da el aire que respiramos, nos da todo, nos da absolutamente todo. Entonces aquí se vuelve central el entender la relación que tenemos como ser humano como punto de partida para planificar en el futuro y no afectar a las futuras generaciones, ¿no? Para poder prever cuáles van a ser los lineamientos de esa gestión en el corto y en el mediano plazo. Eso es básicamente, centralmente, el objetivo de un POT. Entonces, aquí es donde decimos, bueno, ¿dónde está la dirección de gestión de medio ambiente, por ejemplo? ¿Por qué no conocemos los suelos o cuál es la situación? ¿Por qué no hay una armonía y que no se tiene que enmarcar en un POT, aunque no hay un POT aprobado, ya hay una reglamentación, ya existen normativas, ya existen leyes que condicionan y que obligan a las autoridades, a los funcionarios públicos, a atender a esas necesidades? Porque ya existe, digamos, por poner un ejemplo, un mapa de zonas de riesgo, de mediano y de alto riesgo. Entonces, ¿por qué están dando licencias de construcción en suelos donde pueden haber aludes, donde quedan comunidades totalmente desprotegidas y donde no se está tampoco asesorando aparentemente a los tomadores de decisiones en la necesidad, por ejemplo, de entender cuál es la relación que tiene el suelo con el cambio climático, por ejemplo?
Entonces vamos a ver desarrollarse en toda la parte norte de la antigua Guatemala, ya viniendo a este territorio en específico, un montón de licencias, porque se piensa que nada más por llegar con dinero y comprar terreno y decir voy a montar un hotel, y eran algunos de los requisitos que dicen estudios de impacto ambiental y demás, como si fueran meros requisitos, pero que tienen un porqué de ser, ¿no? Y lamentablemente entonces vemos que empiezan a arrasar con todo el suelo, sin entender que ese suelo es, digamos que el suelo contiene el carbono que no existe ni siquiera en la tierra o en todas las plantas que existen en el planeta, está en el suelo. Entonces, de ahí esa relación que va a haber entre el aire o entre las emisiones que pueden haber de ese suelo, de gases de efecto invernadero como el metano o como el dióxido de carbono, también puede retenerlas. Y lo que estamos teniendo con el desarrollo de proyectos supuestamente ecoturísticos que promueven ese turismo ecológico, del verde, del contacto con la naturaleza, están destruyendo los suelos, ¿no? Ese bosque, digamos, dentro de tantos de estos servicios que nos provee, aparte está en una cuenca alta. Aquí tiene la característica de que hay cuenca alta y para eso existe una normativa también. Se supone que en una cuenca alta no se puede construir, no se pueden dar licencias para proyectos. Y tenemos un megaproyecto como el proyecto Trexa, que es lo que nosotros venimos hace rato tratando de hacer entender a la población la importancia de estos cerros de agua, ¿no? De cómo proveen de agua a todo el municipio y que todavía no entendemos qué cantidad de agua, cómo se distribuye esa agua, por qué necesitamos entender cuánta agua hay y cómo esos suelos y la protección de esos suelos va a absorber el agua subterránea que seguimos consumiendo aquí. Y además, pues también las autoridades cómo determinan a quién se le provee agua y quién está hoy día, y desde hace años ya de hecho, con escasez de agua. Entonces no hay criterios ahí, ni hay un acompañamiento, ni nadie está asumiendo esa responsabilidad. ¿Y qué es lo que pasa? A la hora que empecemos, digamos, a implementar un POT, a la hora que empecemos a ver cómo vamos a restaurar todo ese daño que se ha hecho por negligencia de las autoridades, por su incapacidad o por su falta de voluntad realmente, porque tienen asesoría, como digo, hay una dirección de gestión ambiental, se supone que tienen el conocimiento y todos los recursos para poder implementar esa planificación, ¿no? Hay reglamentación, no tenemos que decir, es que como no hay POT, entonces bueno, todo lo que se hizo mal antes y fue por falta de POT, no, existe ya reglamentación, existe una ley de indubio pro natura, por ejemplo, que obliga a las autoridades que si ellos revisan que hay un estudio de impacto ambiental o un proyecto que puede poner en riesgo la vida de la gente o cualquier servicio que es fundamental para la vida, entonces no se debe ejecutar. Es un principio de precautoriedad, se le conoce también, ¿no? Entonces es grave y la Antigua, digamos, como un pedacito para observar en el resto de Guatemala, porque como mencionaba, aquí hay una cuenca, que es la cuenca de la Chihuate, y el agua no está esperando si es la Antigua o si es San Bartolo. Aquí hay cerros de agua, están en Santa Lucía Milpas Altas, en San Bartolomé Milpas Altas, es el parteaguas para la costa atlántica y la costa pacífica. Hay un bosque importante, con una biodiversidad importante, que, ojo, y que es importante además tener en cuenta, que los bosques que más biodiversidad tienen, no estamos hablando bosques de reforestación de pinabete para la explotación maderera, como lo quieren poner ahora, ¿no? Ese es el desarrollo de bosques, siempre en función de la empresa, siempre en función del capital, sino que son estos suelos los que más preservan el dióxido de carbono, los que más van a ayudar, si los preservamos, a esa meta que tenemos a cambio climático, ¿no? Para disminuir estas temperaturas que solo siguen aumentando. Mucho más allá de cuestiones ideológicas, y es una cuestión de preservar la vida de todas las personas, no importa su ideología. Y no han entendido, digamos, esta avaricia, esta enfermedad de estas personas. Tiene que ser el no entender cómo afectan incluso a sus futuras generaciones, a sus propios descendientes, las decisiones que están tomando hoy día. Entonces, por supuesto, les corresponde a ellos, para poder imponer eso, corromper toda la línea de decisión que hay en estos espacios. Y bueno, eso es lo que estamos diciendo aquí, ¿no? Vamos a empezar desde un conocimiento lógico, científico, pero también incorporando el conocimiento ancestral, local, la decisión, ¿verdad? El contacto que tiene la gente con este territorio históricamente, ¿verdad? Porque la ciudad colonial se viene y se impone
en un momento. Y está bien lo que se quiera preservar de ella, pero aquí hay muchísima más historia antes de estos corredores biológicos, de estos corredores de comercio entre Pocomames, entre Cachiqueles. No vamos a hablar solo de la Antigua, como decía, otro nicho de acumulación, el control de la energía eléctrica, el control de todos los minerales que provee la tierra también se va quedando en algunos pocos. Y podemos decir, bueno, planes de ordenamiento territorial, San Juan Zacatepeques. La familia del progreso, ¿no? La familia Novela, desplazando a comunidades cachiqueles históricamente y tomando todas las decisiones y poniendo los políticos, imponiendo planes de, no sé si eso sea ordenamiento territorial, es un saqueo tremendo, ¿no? Y una devastación tremenda. La importancia ecológica que todavía no se ha visualizado, que tiene esto aquí y que afecta acá. Porque el agua que ya nos está faltando aquí es agua que va a necesitar la ciudad capital, ya no tiene agua. Todos los pozos de la ciudad capital ya están sobreexplotados, todos. O sea, ya la ciudad capital va a necesitar y ya tienen que empezar en un plan, digamos, de gestión y de mitigación urgente. Digamos, van a tener que proveerse de agua de las colindancias. Y nosotros ya aquí tenemos escasez. Entonces, ¿quiénes son los tomadores de decisiones que van a decir hacia dónde se va el agua? ¿Cómo se les ocurre que vamos a poner más centros comerciales aquí? Si ya no hay calles que den para más, si ya no hay bosques, si la cobertura boscosa se perdió, o sea, si ya estamos viendo los impactos de la escasez aquí, ¿cómo piensan ellos que van a solucionar? Matemáticamente es imposible, pero de esa matemática ellos no quieren hablar. Ellos quieren hablar de sus finanzas y eso es lo que está imponiéndose aquí. Y nos preocupa mucho el tema de las nuevas centralidades y cómo vaya a impactar realmente la democracia, porque al final de cuentas es volver y venir las corporaciones o los grupos económicos poderosos a tomar las decisiones en estas nuevas centralidades, ¿no? Unas ciudades hechas a sus necesidades. Ya lo han visto, lo han escuchado, este es un problema serio, que ojalá haya un retroceso en la decisión tomada por las autoridades municipales que lo hicieron ocultándole a la propia población esa decisión con la cual el POT lo único que busca es favorecer a un pequeño grupo, damnificando a una inmensa población de comunidades alrededor de esta bella ciudad. Soy Haroldo Sánchez y lo espero la próxima semana. Hasta luego. Sin rodeos, análisis, entrevistas y opinión. Con Haroldo Sánchez, una producción de Factor 4.